Siento en mis huesos tu mover. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Así que ve. En mis huesos tu mover. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Derrama hoy tu lluvia de amor y que tu gloria puedo ver tu reino venir. Sonidos del cielo puedo escuchar. Dijiste que el que pida recibirá. Por eso te pedimos, queremos más. Derrama hoy tu lluvia de amor y que tu gloria venga inunda. Dile una vez más, derrama hoy tu lluvia de amor y que tu gloria venga inúndanos. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria. Transformados con un motivo, sí Señor, conocer tu presencia, ver tu belleza. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria. Transformados con un motivo, conocer tu presencia, ver tu belleza. Queremos verte, Señor. Mi sombra, así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla, Señor. Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú, Señor, sabes hacer. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria. Transformados con un motivo, conocer tu presencia y ver
Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes. Puedes decirlo, así que ven, sopla. Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Así que ven, 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 sopla. Amado Espíritu, estamos para ti. Muévete, ven a hacer. Solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla. Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Muy buenos días a toda la iglesia en este día. Qué hermoso que es poder conectarnos para seguir adelante estudiando la palabra del Señor, y la verdad que esta semana ha sido de mucha bendición, tanta palabra preciosa de Dios. Y bueno, vamos a Isaías capítulo 55. Encontramos este texto, ¿no?, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y vemos esta invitación del Señor: venir, ir al Señor, ¿no? Y tenemos este comentario que es lo que necesitamos entender cada día, ¿no? Que son esenciales para la salvación, el hambre y la sed espiritual, del perdón y de una buena relación con Dios, por supuesto basada en la muerte expiatoria del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Por eso hay que arrepentirse del pecado y acercarse a Dios con fe. Además, el hambre y sed de la justicia de Dios y del poder de su reino siguen siendo condiciones esenciales para la plenitud, es decir, para la llenura, para el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y todos estos capítulos hay mucha riqueza espiritual, y qué importante que es que nosotros podamos ser alimentados por la palabra del Señor. Ahora seguimos un poquito más adelante y vamos a Isaías 55 también. Dice: ¿cuál es el pedido de Isaías? En el capítulo 55, versículo 6 dice: buscar a Jehová, es decir, llamarlo. ¿Y cómo son los caminos y pensamientos de Dios? Sus pensamientos, dice la palabra, no son como los nuestros. Dice que son más altos que los nuestros, y tampoco sus caminos son los nuestros. Es decir, que Dios siempre tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo será llamada la casa de Dios? Pregunta según el capítulo 56:7. La casa de Dios será llamada casa de oración. Y esto es tan importante que vos lo pongas en tu corazón. La casa del Señor siempre será llamada casa de oración. Luego tenemos acá una reflexión. Según el capítulo 57, el versículo 13, dice: dijo Dios, el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Esta palabra es el complemento del devocional del día anterior. Se trata de creer, de confiar. Dios quiere que alguien le crea, pero con uñas y dientes. Es decir, no hay otra opción. El creer no es algo mental, sino que es algo que concierne a la voluntad. Creo, por tanto hablo. Creo, por tanto vivo. Creo, por tanto obedezco. El creer, el confiar, no van independientes de los actos de mi voluntad. Si en verdad cree, pónganse en movimiento hacia la obediencia a toda
la palabra de Dios. Por eso yo estoy viendo cada día cómo se van sumando hermanas, hermanos, a obedecer a Dios antes que a sus propios intereses. Por eso esta declaración: Dios hará grandes cosas con nosotros. Es decir, quizás hoy no lo ves con tus ojos naturales, pero míralo con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, porque Dios nos dará la tierra, la gente, las almas por heredad. La pregunta 6 dice: ¿con quién habita Dios? Qué hermoso este texto. Capítulo 57, versículo 15 dice: habita con el quebrantado y humilde de espíritu, aquel que reconoce que necesita de Dios. Y seguimos en Isaías 58, donde entramos al capítulo donde habla Dios acerca del ayuno. Y dice la pregunta: ¿cuál es el ayuno que Dios prefiere? Y ahí teníamos que mencionar cuál es el ayuno que Dios prefiere. El ayuno que Dios prefiere es desatar las ligaduras de impiedad, es soltar las cargas que oprimen, es dejar libres a los quebrantados, es romper todo yugo, es decir, también es partir tu pan con el hambriento, albergar en casa a los errantes, es decir, cubrir al desnudo, no esconderte de tus hermanos, ayudar a los que lo necesitan. La pregunta 2 dice: ¿cuál será el resultado, la recompensa, si usted o yo ayunamos de esta manera? En primer lugar, Dios me oirá cuando clame a Él. En segundo lugar, Dios nos pastoreará siempre. También dice que en la sequía, cuando no hay quien sacie tu alma, Él saciará tu alma, te dará fuerzas nuevas, dará fuerzas a tus huesos. Serás como un huerto de riego, es decir, bendecido para bendecir a otros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Está queriendo decir, mis hijos también serán de bendición. En el capítulo 59, versículo 21 dice: dijo Dios, el Espíritu mío que está sobre mí. Este texto es tan hermoso porque dice: este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre mí. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y acá nos hace una invitación especial a meditar en esta palabra. Qué lindo sería que nosotros podamos siempre ser esa bendición para nuestros hijos, porque vale la pena sembrar en tus hijos la bendición de Dios para que toda tu descendencia sea bendecida. Amén. Luego en el capítulo 61 encontramos esta palabra que Jesús la vuelve a repetir en Lucas, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y es esta palabra que se cumple, ¿no? Cuando Jesús está en el templo, pero fue dada por el profeta Isaías. Y esta descripción del Mesías y de su unción se relaciona con su misión y su ministerio. Por eso empieza: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es decir, Jesús cita esta palabra y el objetivo es la predicación del Evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos, la sanidad y vendaje de los enfermos espirituales y físicos y de los quebrantados de corazón, el rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico, y la apertura de los ojos espirituales de los perdidos para que vean la luz del Evangelio y sean salvados. Estos 4 propósitos caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo y seguirá cumpliéndose con nosotros, la iglesia, mientras esté en la tierra. Este es el propósito de la iglesia del Señor, así como lo hizo Cristo cuando vino como hombre. Hoy la iglesia tiene este ministerio. Bueno, hay varios comentarios acá que ustedes pueden leerlo, pero vamos un poquito más y vamos a Isaías 64. Bueno, acá Isaías está haciendo una oración pidiendo misericordia, la ayuda de Dios. Ustedes lo pueden ver en Isaías 63,
es una plegaria del profeta hacia Dios. Y vamos a ver lo que dice acá. ¿Qué le pide Isaías a Dios? Ustedes pueden ver, dice plegaria pidiendo misericordia y ayuda. Ese es el título que tiene en la palabra del Señor. Pero específicamente vamos a marcar qué es lo que le está pidiendo. Y dice, está pidiendo misericordia, ayuda a Dios, desde el capítulo 63, versículo 15 en adelante. Y también está pidiendo que mire a su pueblo, que tenga misericordia, que se vuelva de su enojo por amor, que los perdone, que rompa los cielos y se manifieste a ellos, que no se enoje más con su pueblo, que obre sobre ellos y los restaure. Amén. Qué hermoso que es que el Señor nos escucha. Y dice, al encuentro de quién sale Dios, según el versículo 5, del que hace justicia con alegría y de los que se acuerdan de su camino, es decir, que viven obedeciendo su palabra. También pregunta cómo considera Isaías que eran sus obras justas y las de Israel. Y dice que consideraba como trapo de inmundicia. Bueno, luego tenemos varios comentarios y que ustedes pueden leerlo en el estudio que les compartimos para que no se les escape nada de todas estas profecías donde Dios responde a la oración de Isaías describiendo su constante petición. Y bueno, ahí ustedes pueden encontrar todos los comentarios. La pregunta 5 dice, ¿a quién dice que mirará Dios? ¿A quién va a ser al que Dios atienda? Dice la palabra, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. En el capítulo 66, versículo 2, encontramos este texto, la habitación de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, hemos oído tantas veces decir este refrán, Dios está en todas partes, con lo cual se sugiere que no importa lo que se haga, sea bueno o malo, Dios está. Aun cuando este dicho sea cierto, yo le propongo uno mejor. Dice, Dios está en todas partes, pero no manifiesta su presencia en cualquier lugar. La Biblia nos enseña que los ojos de Dios ven todas las cosas y cada hombre, pero este texto nos dice que Dios mira, que equivale a decir se complace, se manifiesta, habita. ¿En dónde? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Qué es pobre? Obviamente no significa no significa que no tiene plata o que no se refiere a lo material, ¿no? Sino que lo aclara, humilde de espíritu, termina aclarando el texto. Eso es pobre, uno que reconoce que necesita, que es dependiente de Dios, que no concibe la vida sin la instrucción de Dios. Es uno que ha dejado el orgullo y la soberbia de creer que tiene fuerza o capacidad o independencia. ¿Quién sería uno que tiembla a su palabra? Se refiere a la persona que al oír a Dios pone las palabras de Él en su corazón e inmediatamente le obedece. Ahora viene otra pregunta, ¿será su corazón un lugar para la habitación de Dios? Y yo oro en esta mañana que cada uno de los que escuchan esta palabra puedan siempre desear que sus corazones sean una habitación de Dios, donde Dios se complazca en derramar su presencia. Qué hermoso que es poder contar con la presencia de Dios. Y aquí hemos terminado con el libro de Isaías. Vamos a comenzar con el libro de Miqueas. Recuerden que no es el libro que sigue en la Biblia porque estamos estudiándolo históricamente. Vamos a Miqueas y la pregunta es ¿a quién profetizó Miqueas? A Israel y a Judá. Luego, bueno, tenemos acá un comentario donde el pedido de Dios hacia Miqueas es que
se haga calvo. Raparse el cabello era una señal de extremos pesar, es decir, aflicción, quebrantamiento. Así que Miqueas hizo un llamado al pueblo de Dios para que esperara la lamentación extrema. El juicio sería eterno. El juicio sería severo, les quitarían sus hijos y los llevarían en cautiverio. Miqueas puso de relieve que el pueblo de Dios no podía apartarse de él sin sufrir terribles consecuencias, como ya lo hemos visto, y lo que pasó luego, ¿no? Los que dejan a Dios y su palabra para unirse con el mundo y sus actividades pecaminosas descubrirán que Dios está contra ellos y que pudiera arruinar sus vidas. Cuidado, ojo. ¿A quién hace bien entonces la palabra de Dios según Miqueas 2, versículo 7? Al que camina rectamente. Bueno, luego hay varios comentarios y fíjense, empieza a hablar acerca de los profetas de ese tiempo. Profetas que no predicaban la palabra de Dios. Dice, ¿qué profetizaban estos profetas? Profetizaban mentira. ¿Por qué? Porque se vendían por comida, por intereses, podríamos decirlo así. ¿Y qué haría Dios al respecto de esto? Castigaría a los profetas. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, ¿no? Acá hay un texto tan maravilloso en Miqueas capítulo 4, versículo 5, dice, nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios. Comienza diciendo, aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, nosotros con todo, esa palabra, nosotros con todo, es decir, con lo que venga, con lo que pase, con lo que suceda en este mundo, nosotros con todo andaremos en el nombre de nuestro Dios, eternamente y para siempre. Qué hermosa esta declaración. Hoy en día vemos cómo la gente corre detrás de sus dioses santos, imágenes, ídolos, muertos y vivos, etc., buscando una solución. Alguien escribió que aún el confort se convierte muchas veces en Dios nuestro. Y creo que es cierto. El profeta levanta su voz en medio de una generación que se había olvidado de Dios y estaba entretenida y distraída siguiendo dioses muertos fabricados por sus propias manos. Por eso levante usted también su voz y su fe. Este es tiempo de hacer un pacto de obediencia con Dios y cumplirlo. Ya debe de acabarse la mediocridad o el creyente de medias tintas. Hace falta gente, cristianos de verdad, que pacten con Dios de por vida y declaren en medio de tanta desviación, Señor, aunque la gente no te quiera a ti, vaya cada uno por su camino, nosotros no nos dejaremos seducir ni influenciar por el espíritu que impera en ellos. Señor, hacemos un pacto solemne contigo porque tú eres nuestro Dios. Y con el corazón declaramos que andaremos en tu nombre, en tu palabra, declaramos que te obedeceremos y seremos leales a ti porque solo tú eres Dios, nuestro Dios. Amén. Hermosa declaración. Vamos a Miqueas capítulo 5 y dice que Miqueas está profetizando acerca del Señor Jesús. Acá encontramos profecías mesiánicas, que nacería en Belén como un ser humano, que es eterno, que sería el libertador de Israel, que gobernaría con el poder y la grandeza de Dios, porque es Dios, y que sería la paz de todo Israel. El pueblo de Israel se preguntaba, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y Dios le dice lo que quiere. Estamos en Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y Dios le dice lo que quiere, lo que le agrada a él. ¿Qué le pedía? Dios le pide que hagan justicia, que hagan misericordia, que amen misericordia y que se humillen ante Dios. Hermosa palabra. Bueno, ahí tenemos otra reflexión muy linda. Y la pregunta 5 dice, ¿qué hace Dios con los pecados del que se arrepiente? Qué hermoso este texto. ¿Qué hace Dios con los pecados del que se arrepiente? Echa todos sus pecados en lo profundo del mar. ¿Qué es esto? Es un simbolismo.
Lo que hace Dios es nunca más acordarse de nuestro pasado. Él no está mirando nuestro pasado. Él se olvida, lo tira al fondo del mar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, vamos ahora al capítulo, a Nahum, otro de los profetas menores. Recordemos que los profetas menores son libros pequeños, ¿no? Capítulo 1 habla, Nahum predice la caída de la ciudad capital de Asiria, que era Nínive. Nínive se había arrepentido conforme a la predicación de Jonás más de 100 años antes. Pero el pueblo había vuelto a su idolatría, crueldad y opresión. Los asirios habían conquistado el reino del norte de Israel y ahora estaban saqueando regiones de Judá. Nahum consuela al pueblo de Dios al decirle que Dios destruiría a los asirios. La caída de Nínive ocurrió en el año 612 a.C., cuando fue conquistada por los babilonios, medos y escitas. En el capítulo, acá vamos al capítulo 1 de Nahum, ¿no? Dice, el capítulo 1 dice algunas cosas de Dios que usted debe saber. ¿Cómo es Dios? Dios es celoso y vengador. Dios es celoso y lleno de indignación. Dios se venga de sus adversarios. Dios guarda enojo para sus enemigos. Dios es tardo para la ira y grande en poder, y Dios es bueno. Y bueno, acá también tienen que ustedes buscar el significado de agosta, que significa secar, también de hiende, que significa romper, quebrar, agrietar. Y vamos a el capítulo 1, el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Qué hermosa esta palabra. ¿Cómo poder engañar a Dios? Es imposible. Dios conoce a los que verdaderamente en él confían. Dios conoce absolutamente todo de todos. Dios conoce el corazón de todos y también las intenciones. Dios conoce si cuando nos arrepentimos, tal arrepentimiento es genuino o no. Dios conoce si las lágrimas que derramamos muchas veces son auténticas o no. Dios conoce si las palabras que a veces le decimos son dichas con sinceridad y en verdad o no. Bueno, podríamos seguir. Dios lo sabe absolutamente todo. David en el Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce a los que confían en Él. El confiar en Dios no es un asunto de palabras, sino de vida práctica. Para muchos la fe es algo místico o solamente tiene que ver con algún milagro, pero no es así. Sencillamente los que confían en el Señor son las personas que obedecen a su palabra y para Dios es muy fácil reconocerlas. Dios es bueno y manifestará su misericordia siempre sobre los que confían en Él. Determínese en ser una persona de fe, de obediencia plena a Dios y su santa palabra. Dios no pasa por alto a alguien así. Él será su fortaleza en el día de la angustia. Asegúrese a ser verdaderamente uno de los que confían en el Señor. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser personas humildes, hambrientas de ti, Señor, porque sabemos que tú al hambriento le das de comer. Ayúdanos a que nuestros corazones sean una habitación para tu presencia, donde tu gloria se manifieste. Señor, que podamos vivir cada día obedeciendo tu palabra, porque ahí está la bendición tuya. Señor, en el nombre de Jesús, confiamos en tu nombre que es sobre todo nombre, y ayúdanos a permanecer fieles y leales a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que cada una de tus promesas se cumplan en nuestra vida y que tengamos corazones dispuestos a obedecerte siempre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a que siempre guardemos tu palabra en nuestros corazones y la vivamos cada día. Amén y amén. Que Dios te bendiga y recordá que esta semana seguimos buscando al Señor en su palabra incomparable. Chau, chau. Nos vemos.